Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos la enseñanza, ¿verdad? Siempre decimos así como Jesús nos enseñó a rezar. Pero, queridos amigos, lo importante es que miremos esta introducción. Vaya mañana de Yara hoy, estamos en tiempo de Cuaresma, martes 11 mañana lleva. Y que ve vamos poniendo las bases esenciales y fundamentales para una verdadera conversión en un proceso. Y ahora, una de las cosas que el miércoles de ceniza decíamos era justamente sobre la oración. Y la oración nos sensibiliza, decíamos, es la relación con el Señor. Yahuereco veñan de Yara, pues tú maranga, tú veñan de me lleva veñan de pues tú hume, ya enduja, ya ella ponabe, ¿por qué? Porque nos sensibilizamos, comenzamos a tener los ojos de Dios. Muchas personas, queridos hermanos, lastimosamente, y esto nos da mucha pena, ¿verdad?, que dicen que rezan, que esto y aquello, pero pues son tacaños, no son solidarios, no son capaces de... No, yo no digo pues regalar la pen de plata, no digo eso, sino que digo solidaridad quiere decir qué vamos a hacer para organizar un poco y para hacer que las cosas funcionen mejor. Porque si un país, ¿verdad?, solamente vamos a estar dependiendo de los políticos y sabemos qué políticos tenemos, ellos ya están mejor, pero el pueblo continúa siempre en lo mismo o peor tal vez. Entonces quiere decir que la gente de bien, la gente que todavía entonces está con esa conciencia, y por eso la oración, se sensibiliza, que tiene un corazón sensible a las necesidades de la comunidad. Entonces, algo, queridos hermanos, pero tenemos que organizarnos, tenemos que sentir en el corazón, tenemos que sentir en nuestra vida para dar estos pasos importantes. Y entonces por eso es Jesús mismo el que comienza y les llama. Nosotros solemos decir, sí, se vaya, pero atención, cuando ustedes recen, no hablen mucho, ni la pelleja abuela, mil ave maría, de nada y pea que amó a tu, piñe ejeta, hablar. Dice, no señor, porque eso es lo que hacen los paganos, dice, ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. Qué espectacular. Aquí lo echa un toallepete, cuando nos quedamos en ritualismos y cuando pensamos que es simplemente por el mucho hablar, como dice aquí. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, ¿cierto? Algo que hasta en lo más profundo, ¿verdad?, de la conciencia de cada uno de nosotros. Y antes que nosotros se lo pidamos, Él ya sabe lo que estamos necesitando. Y aquí viene ahora. Vean entonces, no hagan de esta manera, no hagan de esta manera. Así que ya podrá tener evaluación ahí, vaya bañando y cómo creemos que es la oración, ¿verdad? Ahora dice, ustedes oren de esta manera. Y comienza, y aquí, queridos hermanos, en esta oración del Padre Nuestro tenemos la síntesis de toda la Biblia, la síntesis
de la historia de salvación. Primero, Padre a nuestro. La eina shehañan de yara, famoso shehañan de shehaña confesañan de yara, shehañan de yara, shehañan de yara. Hay mucho de eso. Esos son muy egoístas, ¿verdad? Piensan que Dios es un ser mágico o un ser ahí yo y yo nomás. Y cada uno que se arregle. No, señores. Dios nos dice Padre, pero de la comunidad. O nos salvamos todos juntos, o si no, ñañez un dipa y te doy un diepa. Apealo y coñan de jena, coñan de neta, me lleva. Porque llevamos o al bien o llevamos al mal a toda la comunidad. ¿Entienden, queridos hermanos? Es importante que esto tengamos en cuenta. Entonces por eso dice Padre nuestro, nuestro, Padre de todos, que tenemos que tener conciencia de eso, que estás en el cielo. El cielo significa la divinidad, significa la fuerza de un Dios, del Creador. Es entender eso, queridos amigos. Santificado sea tu nombre, es decir, santificar el nombre de Dios quiere decir que en el primer lugar se tiene que encontrar la fuerza, la gracia, el espíritu, el ruaj, el ánimo de Dios para cada uno de nosotros. Que venga tu reino. El cielo, decía, que estás en el cielo, el pedazo del cielo, que venga aquí en medio de nosotros. Música es un pedazo de cielo. A veces cuando imagina. Ojalá que nosotros podamos decir también, coña nene, lleva, o nuestra iglesia, o nuestra familia, cada uno de nosotros puede decir, es un pedazo de cielo. ¿Entienden, querido? Tu reino. Quiere decir que los principios y valores de Dios están en medio de nosotros. Lleva. Así que, estamos ya, queridos hermanos, en esta primera semana, ¿verdad? Martes 11 del tiempo de Cuaresma. Vamos a ver esta gracia, que el Señor nos bendiga a todos. Que así sea.